Bienvenida, muchas gracias por estar en Escrito en el Aire. Alto May, gracias. Y el Mari Mari es nuestro saludo de buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un placer estar acá. Me gustaría que nuestra reflexión sobre la canción mapuche nos sirviera también para pensar la doble naturaleza de la canción de nuestro siglo en general. Un arte de la oralidad en un mundo de la reproducción técnica. Claro, es una cosmovisión, es hablar de la vida misma. La oralidad estuvo siempre antes de la escritura. Todo lo que significa la transmisión oral es mantener la memoria viva, ese antepasado que vuelve y se repite y se pasa de boca en boca, no solamente de la palabra en sí, sino de los sonidos. Cuando hablamos de oralidad originaria, hablamos de sonidos, de silencio, de lo que genera ese sonido, todas las sensaciones que vienen. En la oralidad, una palabra, una frase, nos afecta físicamente. Desde la perspectiva occidental, los saberes que se transmiten de manera oral a través del canto y la narración están devaluados en relación al prestigio del conocimiento escrito. En el siglo XXI, en una cultura digital global, ¿cómo y por qué seguir escribiendo en el aire? Claro, hablamos también de la transmisión y el conocimiento, de adquirir el conocimiento. En nuestra cultura, por ejemplo, esa oralidad se da cuando uno se despierta, cuando uno se levanta. ¿Y de qué forma se aplica? El primer diálogo en familia es ¿qué soñó el otro? Y todos nos interesamos por el sueño que tuvo esa persona. Ahí viene también siempre en todo lo que hablemos y cantemos va a estar la circularidad permanentemente. Porque el canto se usa para conciliar el sueño, pero a la mañana, tempranito, es lo que se pregunta. Entonces, empezando por comenzar el día con el diálogo, con esa palabra, los niños nunca quedan excluidos de la oralidad. En los traún, en las conversas, cuando hay que resolver algo, tratar algo importante que tiene que ver con la comunidad, siempre es la ubicación circular. En nuestras ceremonias también es circular. Se avanza y se camina en sentido contrario a las agujas del reloj, porque es la salida del Antú, la salida del sol, el recorrido del sol es de esa forma. Y cuando se hace la presentación también está la oralidad, porque uno a uno nos vamos expresando sobre lo que sentimos en ese momento y cuál es esa palabra que vamos a entregar a ese grupo de personas. O sea, la importancia de esas palabras que van a estar en el aire, circulando, se piensan muchísimo. De ahí el silencio, ¿no? Hay un mapu fen el ventri que tregui hui che wente nien tu ruka che wente nien tu inte nien tu Una de las manifestaciones más evidentes del vínculo entre escritura y poder es la propiedad privada. En el mundo occidental, cuando compramos y nos adueñamos de algo, la manera de objetivar ese dominio es escriturar. El problema
legal que representa para las democracias republicanas la relación de los pueblos originarios con el territorio, tiene que ver con que esa pertenencia no está legitimada por códigos o documentos escritos, sino por una forma de conocimiento propia de la oralidad, que es la narración. ¿Cómo se narra en la canción mapuche ese conflicto político entre dos formas irreconciliables de pensar la relación de un pueblo con la tierra? Claro, no tenemos el sentido de la propiedad, por empezar. Por eso justamente el significado de la palabra mapuche encierra todo eso, de que somos parte. O sea, entendemos de que estamos de paso por esta vida y que entregamos todo lo que podemos y después nos vamos. Y cuando ya pasamos a ese otro plano, nos van a enterrar con algunas pertenencias que quisimos mucho, algún chaguay, alguna platería, algo que queríamos en vida, pero jamás nos van a enterrar con hectáreas de campo, con lagos, con montañas. Entonces, el sentido de la propiedad no lo tenemos incorporado. La sociedad, con los papeles, hemos tenido que empezar a trabajar en eso, justamente por el despojo de tierras que hubo. Aparece esa lucha de las abuelas y de mi abuela por volver a su territorio y de volver nosotros a ese lugar donde nos habíamos criado y de encontrarnos que la vegetación autóctona se fue para plantar pino, en el caso de la cordillera, para hacer maderas y todo. Son esos negocios que tuvieron papeles escritos, firmas, y que nosotros desconocíamos. Aparecieron las leyes, aparecieron los derechos que nos merecemos y que tenemos, que pocas veces son cumplidos. Muchísimo se habla de la inclusión y de pueblos originarios, pero no se lleva a la práctica muchas veces. Entonces la lucha es permanente y ahora con esto, ¿no? Abuelos y abuelas que tuvieron que ponerse de golpe a aprender a leer leyes, aprender a leer, aprender a firmar y a estar con eso, pero a nivel personal se sigue manteniendo en la vida cotidiana, esto de no tener posesión. El canto tiene que ver con eso también, ¿no? Yo me levanto y agradezco al Antú el estar vivo y poder caminar y poder cantar. ¿Cómo no juntar mucho aire y cantarle también? Devolverle a la naturaleza ese canto, que por más que a veces no es considerado música, no es considerado esto porque le falta un estribillo, le falta una melodía, le falta esto, no importa, esto es distinto. Según tu propio relato, la temporalidad cíclica es una de las claves para entender la cultura y el canto mapuche. ¿Cómo se traduce una manera de pensar y vivir el tiempo a una manera de pensar y vivir el canto? Hasta el canto es circular. Bueno, desde que crecemos las abuelas dicen, no, hay que ser
buena persona, porque siempre todo vuelve. Yo siempre cuento que cuando yo iba a la escuela, yo que le insistí un día a mi abuela, mientras tomaba el mate cocido, le puse una hoja y un lápiz, quería que me dibujé algo. Y ella era muy silenciosa, compartíamos mucho, muchísimo con ella. Y ella, como pudo, agarró el lápiz y hizo algo similar a un círculo. Ella no sabía leer ni escribir, no sabía. No sé si había agarrado alguna vez un lápiz y como pudo hizo un círculo. Y dijo, es la vida nomás. Es lo único que dijo y lo único que hizo. Yo tendría 8 años. Y siempre me quedó muy presente porque en esas palabritas y en ese dibujo me resumió lo que iba a ser mi propia vida y toda una cosmovisión, todo el universo estuvo ahí. El canto, después lo entendí, el canto es circular también, el canto no tiene ni estribillo ni intermedio, el canto se repite y se repite siempre en números pares, siempre, y nos sirve para contar, para darle explicación a todo lo que nos rodea, desde el paisaje y viniendo desde el origen. Por ejemplo, yo tengo origen tehuelche también, ¿no? Con una cuna, como se llamaba. Y cuentan las abuelas que antes de que estemos todos, estaban los reche, esas primeras gentes, y que en un momento la tierra se dio vuelta. La gente que era chiquitita en ese tiempo quedó adentro de la tierra, y lo de adentro pasó para afuera. Y de ahí salió una mujer por una grieta en una montaña, y fue la primera mujer que apareció, y que esa gente quedó adentro de la tierra. Entonces, nosotros desde que somos muy chiquitos y andamos en la cordillera, siempre hay lugares puntuales donde dicen, no, ahí adentro hay gente. Si uno se acerca, hay que ir y cantarles, hay que ir. Y dice, pobrecitos, quedaron ahí adentro. A veces salen, dice otro abuelo. Todos los abuelos coinciden en que hay gente adentro viviendo, tiene sus lagos, tiene sus bosques, pero quedó ahí. Las mujeres explicamos también el uso de esta platería por una gran historia que hace muchos años Antó y Cayén, el sol y la luna andaban juntos para todos lados. Pero en un momento se pelearon y Antú la dañó tanto que ella se fue lejos y lloró y sufrió y sus lágrimas cayeron convertidas en plata. Entonces las mujeres le agradecemos, le hablamos, es nuestra amiga, pero también la homenajeamos con sus lágrimas. Y el oro, en cambio, no se usa en la cultura mapuche, porque los hombres matan por el oro. Entonces, nosotras homenajeamos y siempre tenemos lo plateado en homenaje a ella. Se hacen los chaguay, incluso hay una canción que explica esto. Gracias a ella tengo mis chaguay. Rupa
separados a pesar de que se quieren mucho. Y cuando hay eclipse, los abuelos dicen, no, hoy no hay que hablarle a la luna, déjenla nomás solita, porque están los dos arreglando sus cosas allá arriba. Los músicos descendientes de los pueblos originarios de América suelen usar las palabras leyenda, canción y cuento casi como si fueran sinónimos. ¿Por qué crees que lo que para las tradiciones orales son dos aspectos de un mismo arte, contar y cantar, para las industrias culturales globales son dos disciplinas autónomas y dos consumos estandarizados, música y literatura? Van ligadas en nuestra cultura, es imposible que se separen, no se puede. Primero porque yo necesito explicar lo que estoy cantando, contar esa leyenda, ese epeu, ese cuento, ese relato acompañado con música y a la vez lo que canto en este caso es una explicación de lo que dije. Van juntos, cierran, las dos cierran. En cuanto a los antiguos, bueno, antiguamente el kultrum, que es un sonido, nuestro instrumento, pero era sanador y sigue siendo hasta el día de hoy un instrumento y la voz como medio para sanar, para cantar, mediante solo el golpe a lo mejor. ¿Por qué? Porque simplemente estoy reproduciendo el latido de tu corazón. Y cuando yo quiero generar algo en vos, algo más, lo voy a hacer. Entonces, esto también es nuestro medio de comunicación, los instrumentos. Entonces, la palabra y la música juntos también para sanar. No solamente para que esa criatura crezca sabiendo su origen, de dónde viene, por qué está el sol, por qué está la luna, todo, sino también como medio de sanación. En las culturas originarias todas, no hay una que no tenga instrumento de percusión, oralidad y canto. Todas, absolutamente todas lo tienen y lo han tenido siempre en conjunto. Y no se concibe por separado ninguno. Sasuteluna jatru wapagol Yushawa gukatsu signa jatru wapagul magunuka Yakansa signa jatru yapatakansa yagayu Sasuteluna jatru Sasuteluna jatru wapagol Yushawa gukatsu signa jatru wapagul magunuka Yakansa signa jatru wapatagunsa yagayu Sasuteluna jatru. Solamente en nuestro territorio nacional hay al menos 20 primeras naciones reconocidas hablantes de al menos 17 lenguas nativas, cada una con sus especificidades de forma y contenido. Dentro de esa enorme variedad, el mapudungún es un mundo en sí mismo, ¿no? Con su prosodia, su sintaxis, su historia, su contexto geopolítico, sus epopeyas, su poesía. ¿Qué rasgos de tu lengua cantada remiten a una comunidad de pueblos originarios de América y cuáles son los que distinguen el canto mapuche en su singularidad, ¿no?, del resto de las músicas prehispánicas? Se hablaban muchísimas lenguas, muchísimas más, ¿no? Dentro de la cultura mapuche además estaba el idioma, el puelche, huiliche, polla, los ranqueles. Hasta el día de hoy hay abuelos muy viejitos que a lo mejor se identifican como mapuche y cuando hablan, otro abuelo que es hablante no le entiende tal palabra. Y cuando empezamos a buscar, resulta que habla el ranculche, con términos muy similares
al mapuzungún, pero con variantes. O sea, el regionalismo es impresionante. Cayén, decía yo, cantaba recién a la luna, pero en algunos lugares es Quillén, Cayén o Cuyén. Y respecto al orden y a las abuelas a veces dicen, porque a veces se acercan estudiantes a preguntar dónde se acentúa tal palabra, dónde. Dice, como cae nomás, como venga, como venga la frase. Uno trata de comunicarse, pero viene y es así, de esta forma. En el canto se mezcla mucho los términos, pero también muchos sonidos. Entonces, a veces no se diferencia cuál es una palabra. Dice, no entiendo tal palabra, es que no es una palabra en sí, sino que es un sonido, un elemento natural reproducido de esa forma. La cultura tehuelche, por ejemplo, es golpeada, es más abierta. Por ejemplo, recién cantaba el mapuzungún, sería Kupange chanto, kupange chanto, la boca apenas abierta y la mandíbula más bien hacia adelante. En la cultura tehuelche, el idioma tehuelche es, por ejemplo, todo mucho más abierto, más golpeado. Entonces, cuando se produce la mezcla de esas dos lenguas, surge una nueva, que incluso ha surgido. Entonces, es muy difícil hoy determinar y separar si es ranculche, si es huiliche, si es polla. Entonces, se generalizó muchísimo el idioma y se acepta. Si alguien dice coyén en vez de cayén, está bien igual. Todos los pueblos originarios del mundo también toman eso, el sonido como palabra, el ruido, de hecho palabra que significa algo, la onomatopeya sería de ese elemento. Se ha incorporado mucho de otras lenguas hermanas porque han sido familia también. A diferencia de lo que he contado la historia oficial de que los mapuches masacraron a tal cultura y no dejaron a nadie. No, había mucho contacto, mucha familia. De hecho, por parte de padre soy mapuche y por parte de madre tehuelche. Así que tengo las dos culturas y siguen muy vivas las dos juntas, hermanadas también. Llegamos al final. Mil gracias. Fue hermoso charlar con vos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un gusto realmente. Ya kawem helelelo, ya kawem helelelo, ya kawem helelelo, ya kawem helelelo, myaye kalwe, myaye kabwe, gilma pumeu. Helelelo, ya kawem helelelo, genru kameu helelelo, ya kawem helelelo, ya kawem helelelo. Now where went true. Nawel somo, nekul nawel helelelo, ya kawem helelelo, genru kameu helelelo. Amum peuma punyang wantru, amum peuma. Tani punyan ai kalo manke ai kalo manke iluain puramon somo punyan
Iluain poramon tanyi ponyan ai kolo manke ai kolo manke Iluain poramon soma ponyan tami kupeleai peuma ponyan ai kolo manke ai kole yoyole peukayal manke